iniciar entonces una vez más dando la bienvenida a nuestros hermanos que se acaban de conectar en estos tiempos, en este tiempo de devocional. Un abrazo y vamos a hacer la bendición con la lectura de la Torá. Decimos Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et toratu. Baruch ata Adonai noten Torah. Amén. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, quien da la Torah. Amén. Las palabras del 105, del Salmo 105 es la segunda parte y los invitamos a que estén ahí atentos siempre, todos los días, a nuestro grupo donde se está publicando constantemente los enlaces para entrar a el tiempo de Corbanot. Dice así, en el nombre de Yeshua, envió hambre sobre la tierra, destruyó toda vara de pan, envió delante de ellos a un hombre, Joseph, vendido como esclavo. Sujetaron sus pies con grilletes, un collar de hierro le pusieron a su cuello, hasta que se cumplió su predicción. El decreto de Yahvé lo purificó. El rey mandó a soltarlo, pero el gobernante de las naciones lo liberó. Lo hizo amo de su casa, lo puso a cargo de todas sus propiedades para disciplinar a sus príncipes a voluntad, para enseñarle sabiduría a sus ancianos. Luego vino Israel a Mitzraim. Jacob residió como extranjero en la tierra de Ham. Hizo fructífero a su pueblo, más numeroso que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que odiaran a su pueblo, para que se confabularan contra sus servidores. Envió a su servidor Moshe y a Aarón, a quien había escogido. Realizaron sus señales entre ellos, sus maravillas contra la tierra de Ham. Y él envió tinieblas, se puso muy oscuro. No desafiaron ellos su palabra. Él convirtió las aguas en sangre y mató a sus peces. Su tierra abundó en ranas, aún las habitaciones del rey. Enjambres de insectos vinieron a su mandato, piojos por todo su país. Les dio granizo por lluvia y fuego ardiente en su tierra. Golpeó sus viñas, quebró los árboles de su país. Langostas vinieron a su mandato, saltamontes sin número, devoraron toda cosa verde en el país. Consumieron el producto de la tierra. Él golpeó a todo primogénito en el país. La primicia de su vigor sacó de Israel con plata y oro. No faltó ninguno entre sus tribus. Misraim se alegró cuando salieron, pues el temor de Israel les había caído encima. Extendió una nube por cobertura y fuego para iluminar la noche. Ellos pidieron y él les trajo codornices y los sació con pan del cielo. Abrió una roca para que brotara agua. Un manantial fluyó en la tierra seca, acordándose de su sagrada promesa a su servidor Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con canción de gozo. Les dio tierras de unas naciones, heredaron la riqueza de unos pueblos para que guardaran sus preceptos y observaran sus leyes. Aleluya. Baruch Hashem. Este, esta porción de los Teilim es una porción demasiado histórica. Y de por cierto, la continuidad del Salmo 106 también relata historia acerca del pueblo de Israel. Y para entrar en ese tema, pues, saben, a mí me encanta hablar de historia, me encanta mucho. Fíjese aquí, para que nos demos una historia, un contexto o un concepto histórico, está hablando de la tierra de Mitzrayim, lo que sucedió en la tierra de Mitzrayim. Y dice que realizó sus maravillas contra la tierra de Ham. Aquí, por acá están. Luego vino Mizraim. Jacob residió como extranjero en la tierra de Ham. Pero hay una profecía escrita
acerca de esto, pero ¿qué quiere decir? ¿Por qué primero Mitzrayim y luego Ham? Aquí hay algo maravilloso. En la descendencia de Ham está, él tuvo un hijo llamado Mitzrayim, y entonces toda esta tierra se ubica a la parte, bueno, al continente de África, hacia la tierra de África, perdón. Allí se establecieron ellos y allí en Egipto residió Ham y allí fue donde se hizo, donde realizó, donde hizo su, mm, su descendencia, ¿sí? Hay una profecía escrita en Ezequiel como castigo para Ham por el pecado cometido contra Noah, donde dice, habitarás errante, con las nalgas descubiertas y con los pies descalzos para la vergüenza de Mitzrayim. Está hablando aquí acerca de un juicio, de un castigo que se le hace a Ham por el pecado cometido en contra de nuestro patriarca eh, Noah, quien era el abuelo de Ham. Entonces, continuando con esto, y ya teniendo en cuenta por qué se entra aquí en protagonismo el nombre de Ham, vamos a continuar. Entonces, Ham es descendencia de Mizraim y pues, por supuesto, no podemos obviar que él tiene que recibir castigo por cuanto se ha burlado de un israelita, ha ido en contra de los preceptos. Este salmo, este Teilim número 105, dicen los comentaristas de la escritura, de la Torá, que fue un Teilim, un cántico que él elevó mientras que transportaba el arca después de la guerra contra los filisteos, los Filistim. Y aquí es importante que recordemos que el primer arca del pacto fue tomada luego de una dura derrota para los israelitas. Yo creo que de este Corbanot, pues vamos a estudiar bastante acerca de esto en varios contextos y conceptos históricos. Entonces, este relato está escrito en Segunda de Samuel 5 y 6. En Segunda de Samuel 5 y 6, entonces, está escrito cuando el rey David regresa con el arca a la casa de David. Y esto sucedió, estoy hablando de un relato escrito en Primera de Samuel. Los primeros versículos hablan acerca de esto, de la primera caída, o bueno, de una de las caídas que tuvo Israel como casa frente a los filisteos, frente a los filistín. Este suceso, pues, digo que es una dura derrota porque allí murió Elí, el profeta, y además sus dos hijos, Yofni y Pinjas. Este específicamente está escrito en Primera de Samuel 4. Estos hombres llevaron el arca a varios lugares donde en todos y cada uno de estos lugares donde fue transportada el arca del pacto, el arca del Eterno, el arca donde estaban en los panes de la proposición, las varas que reverdecieron. Ojo porque esto es pura santidad. Lo que había dentro del arca es pura santidad. Por eso la presencia de Elohim estaba donde estaba el arca. Y eso lo vamos a ver más adelantico en la continuación, en la continuidad de el relato histórico que estamos haciendo. Entonces estos hombres transportaron el arca por varios lugares, como ya lo hemos mencionado, y en cada uno de ellos pasaron cosas impresionantes. ¿Cuáles hombres? Los palestinos, cuando tomaron el arca. Y es que ellos vieron
que en el arca o donde estaba el arca, estaba la presencia de Adonai, estaba la presencia del Eterno. Entonces, para ellos era fundamental decir, bueno, pues vamos a dejar que la presencia, ojo, de los dioses esté también con nosotros. Y llevaron a esa arca, la llevaron principalmente en la tierra de Asdod. Y quiero que fueron 5 lugares a los cuales ellos la llevaron, pero hay dos que quiero que resaltemos en esta mañana, en este devocional. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, son tierras que siguen siendo azotadas duramente por la violencia. Y pues yo no quisiera atribuir ese hecho al castigo que Elohim hizo porque los filisteos llevaron el arca a ese lugar. No lo quisiera atribuir a eso, pero lo podríamos relacionar por las duras consecuencias que hasta el día de hoy esas tierras han llevado, Asdod y Ashkelon. Si todos nosotros hemos estado atentos, o bueno, estuvimos, porque eso fue un furor en los primeros días de la guerra, estuvimos muy atentos o estuvieron o han estado atentos al desenlace de la guerra que ha venido entre Israel, ojo a lo que voy a decir, Israel y Hamas, no Israel y Palestina, a Israel y Hamas. Eh, Nos damos cuenta de que estas dos ciudades han sido ciudades que han sido protagónicas porque han recibido bombardeos, porque allí fue donde inició todo, pero históricamente el arca, cuando la robaron los filisteos, fue llevada a Asdod y allí pues había el templo donde adoraban al dios Dagón, que era la deidad de ellos. Ellos fueron y la dejaron allí, primeramente, como que, bien, vamos a dejarla aquí porque aquí está nuestro Dios. Entonces, seguramente pensarían que era una ofrenda que le iban a ofrecer a Dagón al dejar el arca allí. Y resulta que fueron, la dejaron allá, volvieron el siguiente día y la deidad de Dagón estaba en el suelo con la cara hacia abajo. Es específica la escritura cuando relata que estaba en el suelo. Y ellos, bueno, como que sintieron temor, pero dijeron, bueno, aquí no pasó nada, vamos a levantar nuevamente, pusieron a Dagón en su lugar, en su espacio, y al siguiente día, fíjese, demasiado impresionante, eh, al siguiente día cuando van a mirar, las manos de Dagón estaban cortadas. Entonces, dígame usted, si no hay poder de Elohim. Ya lo que quiero que vayamos entendiendo con el tema del arca es el poder que tiene el nombre del Eterno. Cosas que habían en el arca, recordando las tablas, los panes de la proposición y, perdón, el maná muestra el maná que cayó del cielo y la vara de Aarón que reverdeció. Elementos demasiado importantes. Eh, entonces, la presencia del Eterno estaba donde estaba ese lugar. Pero entonces puede estar la presencia de Elohim en un templo pagano, pues la presencia del Eterno lo llena todo. Ahora, lo que no garantiza es que en un templo donde hay paganismo, eh, la presencia de Elohim se esté manifestando para moverse en gloria en su pueblo, como lo podríamos ver en el Shabbat, donde en el nombre del Eterno hay sanidad, hay liberación, hay todo esto. Sí habita la presencia del Eterno, pero para hacer juicio. La presencia del Eterno estaba en ese lugar para hacer juicio, mas no para mostrar sus prodigios. Y, o bueno, obviamente, en el juicio del Eterno también se manifiestan esos prodigios, sino una muestra de esto que les estoy diciendo era lo que sucedió con la deidad de Dagón cuando amaneció en el suelo y cuando amaneció con las alas cortadas, con las manos cortadas. No me digan que eso no es poder de Elohim, eso lo hace el Eterno. Entonces ellos se asustan por lo que estaba sucediendo y empiezan a trasladar así el arca por varios lugares hasta que llegó a la ciudad de Ashkelon. En la ciudad de Ashkelon, si no estoy mal, fue el primer protagonista de la desgracia que ocurrió. Ay, pero es que ocurrió en el día de Shabbat.
y es que los israelitas deberían haber estado haciendo fiesta. Pues yo creo que ni usted ni yo somos quienes para juzgar este suceso, pero fíjese que la presencia de Elohim se manifestó en ese lugar para juicio, juicio. Entonces, ojo, queremos que la presencia del Eterno esté entre nosotros, esté en nosotros. ¿Qué queremos? ¿Misericordia, justicia o juicio? La presencia de Elohim, donde esté, en todo lugar está la presencia del Eterno y pueden haber esas dos cosas, misericordia y justicia o juicio. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué escogemos nosotros? La tierra de Ashkelon entonces fue castigada duramente ¿con qué? Con hemorroides, decía que todo el país, toda la tierra de Ashkelon estaba sufriendo de hemorroides, estaba sufriendo de muerte, de destrucción a causa de que el arca del pacto estaba allá. Entonces seguramente los filistín, los filisteos, creían que esto era un trofeo o un premio de guerra por haber logrado una hazaña tal. La cosa es que entre los filistín fueron y se reunieron con sus sabios, o voy a decirlo, con sus adivinos, y le piden, le hacen una consulta, vea, les hacen una consulta, porque las tierras también se llenaban de ratones, era impresionante. Entonces, sus sabios les recomiendan que construyan en oro cierta cantidad de piezas representando hemorroides, ¿sí? Tenían que recrear ellos las hemorroides en oro y los ratones, y que tomaran el arca del pacto, la montaran en unas vacas y la regresaran para su tierra con los presentes que le iban a llevar. Porque fíjese, aunque era un sabio palestino, pues tenía algo de conocimiento de la Torá, porque él les estaba decía, no solamente tienen que devolver lo que robaron, y eso está en la Torá, no solamente tienen que devolver lo que robaron, sino que además deben, ¿cómo decir?, reparar el daño que han hecho. ¿Cómo lo van a reparar? ¿Cómo lo van a reparar? Con esos presentes que les van a hacer llegar a ellos. Entonces, ellos envían la, las vaquitas con los presentes que habían preparado y llegaron a la tierra de Bet Shemesh. Y usted dirá, pero el pastor, este tema es historia y este es el devocional por Banot. Sí, yo sé, pero esto tiene una enseñanza muy importante para todos nosotros. El arca llegó a Bet Shemesh, era una frontera, y entonces allí sus habitantes dijeron, se alegraron y abrieron el arca. Ojo, otro error, abrieron el arca. Cuando abrieron el arca, murieron. Ellos murieron al abrir el arca. ¿Por qué? Porque no les correspondía. Eh, ¿Quiénes murieron entre ellos? La palabra es muy específica al mencionar que murieron 70 hombres y 50.000 hombres. La cuenta dice así específicamente, murieron 70 hombres y 50.000 hombres. Entre ellos salieron los levitas y ofrecieron las vacas en las que venían el arca del pacto y los presentes, lo ofrecieron en sacrificio a Elohim. Dice la escritura que hicieron ofrenda quemada con estos animalitos. Entonces, el castigo del Eterno igual vino sobre ellos y estos 70 hombres y 50 hombres murieron. ¿Qué podríamos decir aquí? Que era un Sanedrín el que estaba recibiendo este castigo. No debían abrir el arca, no les correspondía abrir el arca. Ellos igualmente también se asustaron y cogieron y enviaron el arca, la presencia de Elohim, tremendo, la presencia de Elohim, enviaron el arca desde Bet Shemesh y llegó a Kiriat Arba, en Kiriat Yearim. Y allí dejaron entonces el arca y consagraron a Eleazar, que era hijo de Abinadab. Ojo para que entendamos esto. Abinadab fue el hombre en el cual depositaron la confianza para dejar el arca en ese lugar y consagraron a Eleazar, hijo de Abinadab, para encargarse de los asuntos del arca.
Hasta ahí todo quedó, pasaron 20 años y la casa de Israel deseó, anheló, dice la escritura, anheló la presencia del Eterno. Ya entonces estos eran los días del profeta Shmuel. Y Shmuel les indicó que si ellos querían la presencia de Elohim en su vida, tenían que eliminar a sus deidades. ¿Por qué? Porque Shmuel ya conocía lo que había pasado en Ashdod y en Ashkelon. Así que era importante que ellos eliminaran todo rastro de idolatría que hubiera allí, porque si no, también iban a ser castigados muy seguramente con esas mismas hemorroides, con esas mismas y ratones y sus deidades también iban a ser castigadas. ¿Cuál era la deidad de ellos en este tiempo? Nada más y nada menos que Ashtarot. Ellos hicieron así y eliminaron esas deidades y Samuel y el pueblo ayunaron y además confesaron su culpa delante del Eterno. Y fue Samuel, dice la escritura, que Samuel fue un capitán para el pueblo. Cuando Samuel mandó a reunir a todo el pueblo de Israel, los palestinos se enteraron y pensaron que era el momento de ejecutar una venganza en contra de los palestinos, cuando que en contra de los israelitas, perdón, los filistín. Cuando ellos se enteran de eso, entonces inmediatamente le informan a Shmuel, porque dice que tuvieron miedo y dijeron a Shmuel, clama a Elohim por nosotros. Entonces Shmuel mandó a traer un ternero y lo ofreció como ofrenda y clamó al Eterno por los israelitas. Entonces el Eterno envió un trueno y los filistín fueron confundidos y dice que salieron corriendo. Y mire lo que me gusta, lo que me encanta de esa parte del texto es que dice que Elohim hizo ese milagro y dice, y los israelitas los hicieron huir. Tremendo, porque la gloria de Elohim se manifiesta por medio de nosotros hacia los hombres. El que se humilla, el que se humilla será exaltado. Es mejor ser humillado para ser exaltado. Y eso es lo que vemos acá, porque ¿quién le da la exaltación al hombre? ¿O quién pone al hombre sobre las alturas? Si no es el Eterno, el que está en las alturas. Es como si tú estás intentando subir un muro y el Eterno extiende tu mano y tú eres llevado a esa cima. Entonces, claro, ya los israelitas empezaron a sentir que donde estaba la presencia del Eterno, ellos eran victoriosos. Y así fueron los relatos de la guerra. Dice que Shemuel se paseaba de un lado al otro por toda la tierra y la tierra habitaba en seguridad, porque era el reinado que tenía el pueblo de Israel, un reinado basado en la teocracia, en el gobierno de los. Ahora los israelitas salen y los buscan y los derriban. Y ellos recuperan además todas las tierras que habían sido tomadas por los filistín. Y dice que entonces, mientras que capitaneó Shmuel, la presencia de Elohim habitaba entre el pueblo. Ahora sí, ¿por qué traer entonces la historia del arca a este Tehilim? Resulta que el traer el arca a la casa de David era un acto demasiado honroso, era un acto que merecía toda la opulencia, toda la exaltación de parte del hombre hacia el Eterno. Pero fíjese acá, David tuvo miedo al traer el arca, porque David conocía esta historia y a veces en la vida del hombre, eh, le teme a asumir las responsabilidades de la obediencia, no sé, tal vez porque no quiere involucrarse mucho, pero continuemos entonces con ese relato histórico. Ahora dice, ahora sí, ellos traen el arca y resulta que el poderoso elemento que estaban transportando
pues cuando lo llevaban de camino, uno de los bueyes que llevaba el arca tropezó y allí van unos hombres que eran importantes, que eran Usa, y no recuerdo el nombre del otro en ese momento. Pero cuando trajeron el arca desde la casa de Abinadab, que era donde lo habían dejado el arca cuando el profeta Shmuel, eh, resulta que Usa puso las manos sobre el arca para que no se cayera. Fíjense, la intención de Usa pues no era mala. La intención de Usa era que el arca no se cayera y se estropeara. Pero a Elohim desagradó esto. ¿Por qué? Porque no le correspondía em, poner la mano sobre el arca. Entonces, cuando David ve que el hombre que pone las manos sobre el arca cae al suelo, inmediatamente se asustó, pero bueno, la escritura dice que se molestó, que como que no sé si esa molestia indicaría enojo, pero no creo, sino más bien como una incomodidad de saber, y yo me estoy llevando este elemento tan poderoso a mi casa, y Usa era un hombre consagrado, no pensábamos que Usa era un pagano, no, Usa era un hombre consagrado, solamente que no le correspondía tocar el arca. ¿Por qué creen además ustedes que el arca era transportada en bueyes? Porque el hombre no podía tener contacto con ese elemento. Sin embargo, todo el mundo conocía el poder que tenía este maravilloso elemento. Voy a decirlo así, no por hablar despectivamente, sino porque yo me imagino y de pronto el pastor y el ministro Shofran que estuvieron allí, estuvieron en una réplica del Mishkan, tal vez hayan logrado ver esa representación que han hecho allí del arca. Y aunque sea una imitación, yo creo que la presencia del Padre se siente en esos lugares. Eh, David entonces tiene miedo y dice que es mejor dejar este elemento, el arca de la alianza, dejarlo en la casa de un hombre llamado Obed Edom. Pero aquí es donde viene lo maravilloso. Ojo, David tenía miedo de llevar el arca a su casa porque no quería juicio. David era un hombre que conocía el juicio de Elohim. Pero mire que en la casa de Obed Edom, al ellos traer el arca, no hubo juicio y hubo justicia, hubo misericordia. Dice la escritura que la casa de Obed Edom fue llena de bendición y David fue informado de esto. O sea, cuando David es informado de que la casa de Obededón está siendo bendecida a causa del arca del pacto, a causa de ese elemento tan importante que estaba allí depositado en la casa de él, dice la escritura que él la tomó y el fuego de Elohim, la presencia de Elohim inundó a David, caso por el cual Mical se burla de él. Bueno, no se burla de él, sino que se avergüenza de él. Más bien, ¿por qué? Porque allí es donde David desprende de sus ropas y en un mover del Ruach Kodesh empieza a danzar y a danzar y a danzar, llegando a la ciudad de David. Miren lo que dice segunda de Samuel 6, perdón, aquí puse 26, pero es segunda de Samuel 6, del 20 al 22. Dice, David regresó para bendecir a su familia. ¿Con qué llegó él? Con las promesas de Elohim, con el arca de Elohim. Y Mical, hija de Saúl, salió a recibir a David y le dijo, ¿cómo se ha cubierto de honra hoy el rey de Israel, descubriéndose a la vista de sus criadas, de sus servidores, como se descubriría a un cualquiera? Aunque al comienzo sus palabras son para elogiarlo, lo que nos damos cuenta era que ella estaba hablando de una manera despectiva en contra de lo que estaba pasando del rey. Y ojo, ojo al título de esta ayuda, seré honrado. ¿Cómo se descubriría? Entonces dice aquí, ¿cómo se descubriría un cualquiera? David le respondió a Mical, fue delante de Yahvé que me eligió en lugar de tu padre y de toda su casa. Ojo, es como si le estuviera poniendo el dedo allí donde más le duele con la intención de mostrarle
que aunque Saúl quería deshonrar a David, él fue honrado no por la honra que recibió de parte de Saúl, porque Saúl lo quería matar, sino por la honra que recibió delante de Elohim, avergonzándose delante del hombre. Dice, y me nombró gobernante del pueblo de Israel. Entonces no me importa. Yo danzaré delante de Yahvé. Yo me regocijaré delante del que me ha puesto en lugares de honra. Y si tú crees que me he deshonrado, pues me deshonraré aún más y me rebajaré más ante mis propios ojos. Pero ante las criadas que has mencionado, seré honrado. Fíjense que aunque la persona que estaba más cercana a él no sentía que el Eterno realmente estaba honrando a David, él le estaba diciendo, seré honrado frente a todas esas personas que tú dices que seré avergonzado. ¿No es esto maravilloso ante los ojos del Padre? Por eso, mi intención para todos y cada uno de nosotros, ¿por qué contar toda esta historia? Porque el Salmo 105 es un relato histórico. Y si es un relato histórico, qué bueno que nos detengamos un poco para mirar en qué situación, por qué circunstancia fue escrito este salmo y vayamos a analizar, vayamos a extraer aún más qué tiene este Teilín para decirnos hoy. De repente, usted se avergüenza de decir que hace, que estudia la Torá, que es israelita, que usa los tzitzit. De pronto no se siente en la capacidad de decir abiertamente, amo a Yeshua, soy un israelita comprometido, soy un israelita activo, no un israelita social. El israelita social es el que solamente aparece en las fiestas. Soy un israelita activo. Si usted entonces es de los que se avergüenza de esto, tranquilo, tenga calma, tenga paz. Mi mensaje para usted es, no se avergüence, no se avergüence, porque si usted se avergüenza del Padre, el Padre se avergonzará de usted. Pero si usted se glorifica, se alegra en las promesas de la salvación que trae nuestro Adón Yeshua HaMashiach, la mano de los poderosos que han venido a castigarlo, tal vez a usted, las manos de esas deidades que han venido a despedazarle su bendición, a botarle su bendición, a deshonrarlo a usted, esas mismas manos después vendrán a honrarlo. Su vida será restaurada en todo aspecto. ¿No es esto maravilloso? En todo aspecto será restaurado en nuestra vida. Y entonces aquel que buscaba nuestra vergüenza, aquel que buscaba nuestra cabeza, como dice la escritura, luego vendrá a sentir temor. Ojo, y no temor de, uy, qué miedo fulano de tal, no, reverencia, porque Elohim te ha puesto en lugares de honra. Serás honrado, serás honrado. No sintamos temor. Aunque me tilden de loco, dice la escritura, Romanos 1:16, y con esto quiero terminar. Porque no me avergüenzo de la buena noticia, porque es un poder de Elohim para salvación. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todo el que cree, al yaudita primero y también al griego, porque en él se revela la justificación que concede Elohim, que es por la fe y para la fe, como está escrito. Pero el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Mi invitación, amados, mi invitación para todos y cada uno de nosotros, el que nos llamó perfeccionará su obra, aunque sea difícil el camino. Mi invitación, no se avergüence de la buena noticia, porque es poder de Elohim. No se avergüence de las palabras del Eterno, porque Él castigó dura y severamente a los misritas. Mi invitación, temamos a Elohim en todos nuestros caminos. Consideremos siempre las palabras del Eterno, del Rey Soberano, en todas nuestras sendas, y así como David, y así como los israelitas, rechacemos nuestras deidades, hagamos a un lado nuestros prejuicios, derribemos todo lugar alto que hayamos construido y entreguémonos en completa adoración al Rey. Sacrifiquemos esos ídolos.
Entonces, varones, somos nosotros los encargados de traer la presencia a Elohim, de Elohim a nuestra vida. Somos nosotros esos encargados, pero nosotros mismos también somos los que elegimos si traemos la presencia del Eterno a nuestra vida, a nuestra casa. Devolvámonos acá. David regresó para bendecir a su familia. Si nosotros cuando regresamos todos los días de nuestro trabajo o cuando todos los días estamos trayendo la presencia del Eterno, ¿para qué la queremos traer? ¿Para justicia? O sea, para misericordia, para que Él manifieste sus obras en nuestra vida y en nuestra familia, o para juicio, para que sea castigada mi descendencia, mi familia. En cualquiera de las dos presentaciones puede estar la presencia del Eterno. Y tú, amado, ¿qué anhelas? ¿De qué manera quieres traer la presencia del Eterno a tu hogar? ¿Para juicio o para justicia? ¿Para vindicación o para acusación? Ahí están los dos escenarios en los cuales nosotros traemos su presencia a nuestra vida, para bendición. Yo quiero traer la presencia de Elohim para bendición. Si usted está allí en su casa y puede recitar eso, yo quiero traer la presencia de Elohim a mi casa para bendición. Que sea entonces una consigna para toda la semana. Traigamos la presencia del Eterno para bendición a nuestras vidas. Repetimos las palabras por haber tenido la bendición de estudiar la Torá diciendo, Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, be'ayei, olam natah betoein. Baru atah Adonai, noten Torah. Amén. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Aleluya. Qué agradables estas palabras y que sean haciendo eco en nuestra vida.